de nuestro estupendo ginebrino que hoy estamos abordando, ¿no? En este momento estoy proyectando la presentación. Nada más quiero preguntarles, ¿todo la tienen en su pantalla de manera extensa? ¿Cierto? Sí, ¿Sí? Sí, profesor. sí. Profe. Gracias por la confirmación. Entonces, vean ustedes, a Rousseau lo conoceremos como el ginebrino, el hombre que nació en Ginebra un 28 de junio de 1712, ¿no? Entonces, pues ha habido, hace 8 años, evidentemente, tuvimos muchos eventos de el tercer centenario del nacimiento de Rousseau, y que, como verán, pues se junta mucho también su fecha de fallecimiento, el 2 de julio, ¿no? Esto son simplemente datos biográficos, pero el día de ayer cumpliría 308 años, Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Bueno, un autor que, como veremos, es muy importante. Creo que todos ya habrán escuchado de Rousseau por aquí o por allá. Antes, cuando nuestro poder legislativo, es decir, cuando los diputados y senadores tenían una mejor educación, y por mejor educación no me refiero a grados académicos, se tiene nota de que en las discusiones de las cámaras se citaba a Rousseau directamente del libro que hoy analizaremos, del contrato social, ¿no? Evidentemente sus posturas han sido sumamente amplias, sumamente complejas, obviamente tergiversadas, ¿no? Como todos nuestros autores. Incluso hay quien dice que con Rousseau comienza el totalitarismo, ¿no? Todo esto que desencadena en el nazismo y con esas políticas de Hitler, con esas políticas de Mussolini en Italia, ¿no? Del fascismo en Italia, pues hay quien se atreve a decir que todo esto comenzó con el ginebrino. Hay quien dice que la Revolución Francesa se debe a él, ni más ni menos que uno de los grandes pensadores que nadie puede objetar que tenga un antes y un después en la filosofía, como Emmanuel Kant, al que veremos mañana. Pues su figura, su principal figura como referencia intelectual va a ser Rousseau, ¿no? Se dice que Simón Bolívar tenía como libro de cabecera, ¿no? El contrato social, ¿no? Se dice que también que la Revolución Cubana fue producto de Juan Jacobo Rousseau. Entonces yo de verdad los culmino, los quiero motivar para que le echen una leída a este estupendo libro. Se lo leen en 2 horas. Ya si le quieren meter mucho coco, pues unas 5 horas. Con unas 5 horas queda muy bien estudiado el texto. No es muy amplio, es muy claro, ¿no? No es Sófocles, no es Tucídides, no es Kant, ¿no? No es Marx, no es... Iba a decir Maquiavelo, pero Maquiavelo me parece un poco sencillo de entender, ¿no? Comparativamente hablando. Hobbes tampoco es tan complicado de leer, pero bueno, una de las lecturas más sencillas de este curso, sencillas de leer, no de comprender. Una de las lecturas, si no es que la lectura más sencilla que tiene este temario de esta UEA 2 es El Pacto Social de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Juan Jacobo tuvo una vida muy caótica, y justamente creo que la vida privada de nuestro autor
nos invita a pensar en el grado humano de nuestros autores, ¿no? Cuando leemos a un Maquiavelo, cuando leemos a un Hobbes, cuando leemos a un Aristóteles, pues siempre pensamos que son estas superfiguras, son estos rockstars del pensamiento y que pensamos que estamos muy lejanos o muy fuera del alcance de su obra, como si estas personas fueran de otro mundo, ¿no? Como si gracias a la fortuna, como dijera Maquiavelo, como si gracias a la fortuna estas personas eh, hubieran escrito lo que hubieran escrito, ¿no? No hay nada más erróneo. La vida caótica de Rousseau nos muestra que estos filósofos son como nosotros, ¿no? Son de carne y hueso, son personas con papá, con mamá, con problemas en casa, eh, personas que tienen que huir de sus lugares de residencia, personas que tienen que viajar a otros países, a otras ciudades, que sus obras como el Pacto Social van a ser incluso eh, producto de quemas públicas en la hoy Universidad de la Sorbona en Francia, que bueno, para todos seguramente tendrá una connotación, una reputación importante, pues ni más ni menos que en la plaza central de la Sorbona en Francia, el libro que ustedes tuvieron que haber leído se quemó públicamente, ¿no? De ese nivel, de ese grado es la importancia de nuestro autor, ¿no? Porque para unos era la exacerbación de, de un movimiento que iba a desencadenar en la caída de los reyes en Francia, es decir, de la monarquía en Francia. Entonces, leer a Rousseau en 1750, en 1752, Rousseau escribe este libro ya viejo, ¿no? Tenía ya más de 50 años, y tener 50 años en aquella época, pues era como tener 90 en la actualidad, ¿no? Los niveles de salubridad eran mucho menores, las tasas de mortalidad y morbilidad eran mucho mayores. Entonces, tener 50 años en aquella época era importante, ¿no? Entonces, era una persona, fue una obra muy pensada, muy reticulada, eh, muy bien escrita, aunque tiene algunas contradicciones que vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero destacar es que Rousseau, al igual que todos los autores de nuestro temario, son personas de carne y hueso, ¿no? No son estas personas mega extraordinarias que nacen con un don y pues a nosotros nos toca hacernos tontos en nuestras casas y a estas personas les toca escribir bien. No. Estas son personas que tuvieron vidas agitadas, vidas con vicios, ¿no? Eh, Rousseau va a ser blanco en la actualidad de, de grupos que le achacan justamente el haber abandonado a su hijo. Pero lo que diré es que no abandonó a un hijo, abandonó a 5, ¿no? Nuestro gran no estoy exaltando el hecho de que haya sido un mal padre, pero a sus 30 y tantos años, Juan Jacobo tiene su primer hijo, lo seguirá teniendo, tendrá 5, y bueno, él va y los abandona en un hospicio, ¿no? Se enamora de su mucama, se enamora de mujeres que en realidad buscaba él tener un cierto afecto materno. Así como decimos que nació un 28 de junio, pues a los 7 días, un poquito más de 7 días, su madre murió, ¿no? Y al parecer, como él mismo lo escribió, desde ahí empezó su desgracia. Entonces, era una persona que
Si ustedes leen su obra, que es magnánima, es una obra importantísima, ustedes dirán, bueno, ¿cómo esta persona tiene un grado de amor propio tan cuestionable, ¿no? Y sí, él decía, bueno, mi desgracia va a comenzar desde que mi madre murió. Yo habré de ser un desgraciado desde el día en que nací, ¿no? Esto vamos a verlo más adelante. Entonces quiero que quede claro que los Marx, los Hegels, los Kant, los Maquiavelo, todos nuestros autores son personas de carne y hueso, que son como nosotros, que tuvieron una etapa estudiantil. Seguramente más adelante veremos los pleitos y las borracheras que tenían Hegel, que tenían Marx. Son personas de carne y hueso, ¿no? Las veces que visitó la cárcel Marx por estar peleado con su papá, porque lo habían mandado a, a Berlín a estudiar Derecho, él quería estudiar filosofía, pero nunca se le reveló al padre hasta que él murió. En fin, sus vidas, cuando indagamos las vidas personales de nuestros autores, nos damos cuenta que nos parecemos mucho a ellos. Entonces no veo la razón de por qué no podamos leer como ellos, ¿no? Y si nosotros ahorita tenemos internet, si ahorita tenemos becas, si ahora tenemos computadoras, si ahora tenemos el apoyo de la tecnología, del conocimiento, de los PDFs, ¿por qué demonios no estamos leyendo, no? Entonces, el no tener luz, el no tener gas, pues no es ningún pretexto para no abordar a nuestros fabulosos temarios, ¿no? Bien, ahí abajo hay una inscripción que dice: el salvaje vive en sí mismo. El hombre que vive en sociedad, siempre fuera de sí, no sabe vivir más que en la opinión de los demás. Entonces, no quiero hacer una ronda de preguntas y respuestas, pero sí quiero que piensen ustedes cuál es el carácter predominante en el pensamiento de Rousseau. ¿Él es individualista o él es más comunitario? Recuerden que venimos de una discusión muy fuerte, que repito, desde mi punto de vista, es lo que es el núcleo de la discusión actual en política y en filosofía, sobre si necesitamos un Estado fuerte o necesitamos un individualismo fuerte. Ya vimos que con John Locke se exacerba esa idea de que necesitamos un individuo libre, un individuo que no esté sometido al Estado y que es la raíz del libre mercado que vivimos actualmente. Pero antes vimos a Hobbes que nos dice, no, el ser humano es un ente que dejado a sí mismo va a vivir en una batalla, eh, en una guerra todo el tiempo con sus semejantes. Entonces necesitamos Estado. ¿Qué dice Rousseau al respecto? Dice, ¿quiere Estado o quiere un individuo libre? ¿No? ¿Qué nos da a entender? No quiero que respondan, quiero que piensen. ¿Qué nos da a entender Rousseau cuando nos dice, el salvaje vive en sí mismo? El hombre que vive en sociedad, siempre fuera de sí, no sabe vivir más que en la opinión de los demás. Híjole, ¿no? Pues yo diría que ambas, no sé, ¿no? Ya habrán visto este mal gusto. Miren, chicos, hacer memes no está mal. Lo que me parece incorrecto de los memes es simplificar el pensamiento de estos autores. Pero hay memes donde en 3 columnas, híjole, lástima que ahorita no lo puse, lo hubiera puesto. Hay quien pone del lado izquierdo a un Hobbes diciendo, el hombre es malo por naturaleza, necesitamos un estado llamado Leviatán. En medio ponen a un John Locke que dice, no necesitamos a un estado, el hombre es bueno por naturaleza, está en la búsqueda de un orden armónico preestablecido, ¿no? Y no necesitamos estado, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza, dice John Locke. Y luego siempre hay una tercera columna donde meten a Rousseau, ¿no? Y dicen, bueno, el hombre no es bueno ni malo, ¿no? Sino que depende de su contexto, ¿no? Entonces, me parece que eso es simplificar demasiado las cosas, ¿no? Obviamente, como veremos más adelante, el estado ideal para Rousseau efectivamente será una combinación de características individuales y de características comunitarias. Sí,
pero entonces pero también no planteaban lo mismo nuestros autores previos, ¿no? Entonces, vamos a seguir indagando. Dejo esta pregunta, dejo esta nota que se encuentra en el texto de los discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, para que vayamos pensando un poquito la trascendencia y la obra de nuestro autor. Bueno, esto no está por demás mencionarlo, porque, bueno, el contrato social originalmente se escribe en francés, pero ¿qué creen? Van a ser varias décadas las que van a pasar para que el contrato social se vea publicado. No sé si han escuchado de un tal Voltaire, que se escribe Voltaire, que muchos incluyentes que me caen mal siempre lo ponen como la bandera de la tolerancia, ¿no? Y más en estas épocas de ser tolerante por decreto, de ser tolerante porque hay que ser tolerante, no sabemos ni lo que es eso, pero hay que ser tolerante, ¿no? Bueno, hay una frase también muy simplificada del pensador Voltaire, que más o menos dice, podré estar o no de acuerdo contigo, pero defenderé con mi vida tu propia postura de las ideas que planteas, ¿no? Bueno, eh, tolerantólogo, si me permiten el terminajo, si me permiten el descalificativo, este Voltaire tan tolerante, bueno, le hace la vida imposible a Rousseau, ¿no? Por eso también, más que a veces ver la obra, más que a veces ver la introducción, ver el resumen del resumen, como ya hemos visto, les gusta mucho, y a muchos profesores también les gusta darles el refrito del refrito, dejamos de lado entonces muchas discusiones que son importantes en las vidas privadas de los autores y que tienen importancia en la forma en cómo se va redactando sus obras, ¿no? Entonces, Voltaire le va a hacer la vida imposible a Rousseau, al grado de que tiene que salirse del país, tiene que salirse de su país. Rousseau y su libro tiene que ser publicado en Holanda, en Ámsterdam. Por eso aquí, como vemos, en la parte de abajo, viene la fecha y el lugar de publicación. No es en Suiza, no es en Francia, es en Ámsterdam, ¿no? Es otra vez en Holanda el espacio idóneo para publicar estas cosas, ¿no? Porque en realidad, si te veían con un libro del Pacto Social, te andaban matando en la época, porque los reyes de Francia de aquella época pensaban que Rousseau incitaba a un gobierno del pueblo, no a un gobierno de monarcas. Por decirlo menos, Rousseau decía de los católicos que nacían para ser serviles, ¿no? Entonces, imagínense lo que opinaba de los reyes, de los reyes católicos, ¿no? Obviamente lo veía como un problema Rousseau, y muchos ven que el autor ginebrino es quien mueve el avispero, pues justamente para exaltar los ánimos de un pueblo que cada vez tiene más carencias y que va a acabar, bueno, y que en efecto por eso se dice que nuestro autor es el precursor de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, no estaríamos, créanme chicos, yo sé que es una exageración, pero no estaríamos aquí si no hubiera habido Revolución Francesa. Entonces, la trascendencia, la importancia de las ideas del ginebrino en la historia de la humanidad, pues hay que tomárselas en serio, ¿no? Entonces, aquí el texto del libro, de la primera edición,
que fue objeto de culto, que fue objeto de persecución y que la gente, y que te mataban, ¿eh? Te mataban por tener este libro que están ahorita en sus manos. Era el libro de cabecera de Fidel Castro, era el libro de cabecera de Simón Bolívar, eh, se quemó públicamente en la Sorbona. En fin, este libro tiene una historia increíble, increíble. Bueno, eh, aquí tenemos una obra. Ay, es que miren, esperen. Aquí estoy viendo. Oh, bueno, aquí tengo unos datos de la obra. ¿Por qué lo menciono? Aunque, perdón, ¿saben qué? Me voy a ir a esta que está mejor escrita. Y yo ahí pongo, ¿no? Por esto lo sistematizan otras editoriales, pero podemos notar tres etapas de Rousseau. Sus primeros trabajos, es decir, los anteriores a 1756, él nace en 1712, entonces por ahí de sus primeros 50 años, pues es el Rousseau joven, el Rousseau de los primeros trabajos, ¿no? Eh, Habrá que decir que también la época es una época eh, donde hay un cariño y hay un aprecio por la razón muchísimo más importante que lo que vivía Thomas Hobbes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, aunque no me lo tomen muy en serio, pero a los 16 años lo obligaron a abjurar. ¿Se acuerdan lo que decimos? ¿Se acuerdan de lo que decíamos de Copérnico, eh, de Galileo Galilei, que fue abjurado, ¿no? Y que fue obligado por la Iglesia Católica a retractarse de su obra científica? Bueno, de una manera un poco más light, a Rousseau lo hacen abjurar de su pensamiento protestante y lo obligan a la fe católica a los 16 años, ¿no? Entonces, se parece mucho a nosotros, ¿no? Que nos obligan al catecismo, nos obligan a ir a la Biblia, nos obligan a ir aunque en realidad no tenemos razón de ello. Eh, hay un Rousseau triple. Hay un Rousseau triple y esto quiero que quede muy claro. Hay un Rousseau músico. En nuestro autor es un estupendo conocedor de la música. Uh-huh. Es buenísimo para la música. Es tan bueno, chicos, que en aquella época un tal Diderot convocó a los grandes sabios de su época, pues estamos hablando de Europa, ¿no? No consideró a gente de África o Asia o América, a gente del mundo occidental europeo a que hicieran, si me permiten el término, a que hicieran la primera Wikipedia de la ilustración, ¿no? El Diderot manda llamar a los grandes pensadores de la época, y a Rousseau no lo llama para hablar de las cuestiones políticas, lo llama para hacer disertaciones sobre la música. No sé si, bueno, creo que todos tuvimos en la secundaria prepa una materia de música. Recordarán ustedes este pentagrama, esta, esta forma de organizar el lenguaje musical en 5 renglones donde iban las notas. Creo que a todos se les hace conocido un pentagrama, todo el mundo sabemos qué es eso, ¿no? Este, no, pentagrama es una estrella de 5 picos. Bueno, estos renglones que teníamos que el profesor de música, la profesora de música nos ponía en el pizarrón y que iba poniendo las notas. Creo que todo el mundo está familiarizado con eso, ¿no? Y que incluso que todos empezaban con la figura de sol, ¿no?
que ahorita cualquier meme, cualquier sticker sobre música, pues vemos una llavecita de sol, ¿no? Bueno, ni más ni menos que esto lo va a cuestionar el gran Rousseau. Porque dice Rousseau, bueno, no quiero entrar en ese tema, pero para Rousseau, él tenía una mejor manera de escribir música que en pentagrama. Uh-huh. De ese nivel era Rousseau en su conocimiento de música. Entonces, hay un Rousseau músico, hay un Rousseau político y hay un Rousseau pedagogo. Uh-huh. No sé si alguno de ustedes tenga algún amigo, alguna amiga, algún conocido, novia, amante, lo que sea, por ejemplo, en alguna normal o en alguna universidad pedagógica, ¿no? Ya ven que la UPN tiene varias sedes en varias partes del país. Pero la obra póstuma, estoy hablando de Emilio de la Educación, pues es una disertación sobre cómo educar a los hijos, ¿no? Y de cómo enseñar a los infantes, al grado de que, repito, en escuelas normales, en la actualidad, se sigue leyendo a este texto, al famoso texto de Emilio o de la Educación, que lo vemos ahí en sus obras de madurez en la parte media, 1762, en el mismo año que elabora el contrato social, ¿no? Entonces, el viejo lo mismo te hablaba te escribía el contrato social y al mismo tiempo estaba escribiendo una obra de la pedagogía moderna, ¿no? Eran estos tipos con unas mentes brutalmente brillantes, ¿no? Y también 5 años más adelante iba a ser un diccionario de música, ¿no? No hacía una obra, no componía a su novia, no componía a su mamá, o sea, hacía diccionarios de música, ¿no? Eso es mucho, mucho. Sobre todo para nuestras mentes actuales que, híjole, pues ya hacer una tesis de doctorado parece que les implica gran cosa, ¿no? Nuestros pensadores hacían sus tesis doctorales con un dedo, ¿no? Comparativamente hablando. Pero rápidamente, estamos viendo allí los primeros trabajos. Ya vimos allí que está una disertación sobre la música moderna, ¿no? Cartas sobre la música francesa, hace un discurso sobre una obra, un texto, un ensayo sobre el discurso sobre las ciencias y las artes. Entonces el viejo no nada más sabía de pedagogía, de política o de música. También le entraba a escribir sobre ciencia y arte. Al mismo tiempo que escribía sobre los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que fue la frase que vimos al inicio, ¿no? Y eso era el Rousseau joven, el Rousseau no maduro. El Rousseau maduro lo consideran algunas editoriales, algunos estudiosos de Rousseau, como la etapa posterior a 1756, donde evidentemente es más político, ¿no? Escribe también sobre los espectáculos, como sobre los espectáculos de cultura, en una carta a D'Alembert. Otro texto también muy importante, Julio, la nueva Loísa. Y bueno, el texto que nos acomete el día de hoy, que es el contrato social, pero el mismo año que Emilio, ¿no? Cartas desde la montaña. No sé si, espero que sí, por lo menos hayan googleado ayer Rousseau en sus computadoras. Habrán visto que el viejo era una persona muy orientada o muy inclinada hacia las zonas rurales. Él decía que las ciudades nos estaban dañando. Es más, a Rousseau se le conoce como el primer antiprogresista de la historia. Él dice que el progreso, eso que llamamos progreso, que no es otra cosa más que el desarrollo de la economía, eso va a tener unos costos muy altos para el género humano. Y me parece que en esta época
¿no? De tanta aceleración, de tanta tecnología, de tanto tiempos de traslado, pues ni más ni menos que tendremos que decir que Rousseau pues tenía razón, ¿no? Al igual que otros autores como Hölderlin o Herder, Rousseau va a ser considerado no un antiprogresista, pero sí un crítico de la idea de progreso. Uh-huh. Entonces, él es una persona que dice, tenemos que irnos a vivir a las montañas, tenemos que irnos a vivir al campo, tenemos que ir a vivirnos alejados de la ciudad. Es más, el viejo también escribe sobre economía, o sea, ahí tiene un texto sobre economía política. Y en él señala que no debe de haber mucho contacto con países extranjeros, con otros países. O sea la producción y la producción debe de ser totalmente interna, ¿no? Entonces, el viejo ya también escribía sobre economía en aquella época, ¿no? Entonces, por eso hace sus cartas desde la montaña. Hace un proyecto de la Constitución para Córcega, también muy importante. Repito, hace un diccionario de música del 67, ya con todo el arsenal que tenía en su primera fase de sus conocimientos de música, ¿no? Se mete con el gobierno de Polonia y hace unos textos muy importantes para analizar su situación geográfica, ¿no? Y bueno, Polonia, que si ustedes la pueden ver en un mapa, pues está entre lo que actualmente es Alemania y lo que actualmente es, o lo que fue la Unión Soviética, Rusia, ¿no? Entonces Polonia siempre fue siempre fue el objeto de arrebato de los alemanes y de los rusos, ¿no? Entonces, por eso es importante meterse la, con la situación política y geográfica de Polonia, ¿no? Te explica muchas cosas, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya hay una época, ya cuando totalmente se retira a nuestro autor. Incluso hay una crítica donde el señor es tan austero, es tan dado a irse al campo, a irse a tener una vida muy modesta, que a sus 60 años él se pone a vivir de transcribir música, ¿no? Pero mientras hace eso, con un trabajo con un salario muy bajo y viejo, ¿no? Siempre tuvo dolores de cabeza, siempre padeció, siempre fue enfermizo. Aún así escribió los diálogos y las ensoñaciones del paseante solitario, ¿no? Y lo que se conocen ahora como sus confesiones, ¿no? Que no sé si ustedes habrán visto, bueno, esto de que acaba de pasar en el canal de las estrellas, ¿no? De Lupita D'Alessio, la serie autobiográfica. Ya ven que está de moda, ¿no? Bronco tiene su serie, Luis Miguel, qué sé yo. Bueno, esto viene de textitos autobiográficos. En años previos, evidentemente, la idea no era hacer series autobiográficas, sino era hacer libros autobiográficos. Bueno, hasta Gloria Trevi tiene, creo, uno, ¿no? Es bastante penoso eso. Pregunta, sin necesidad de que la respondan, ¿quién cree que fue el que inventó los trabajos autobiográficos? Pues también lo inventó Rousseau. Si bien había ya algunas narraciones en primera persona, qué sé yo, el trabajo de confesiones de Rousseau va a ser considerado como, todavía se sigue estudiando para todas estas personas que hacen relatos autobiográficos, ¿no? Entonces, el primer autobiógrafo de la historia fue Rousseau, también, ¿no? Entonces, vean el espectro que tenían estas mentes. No me quiero meter mucho en eso porque a nosotros lo que nos interesa es la parte política. Bueno, a mí me gustó mucho la música, y la parte pedagógica, pero la parte de las confesiones, él se va a hacer una especie de autoanálisis, de psicoanálisis,
donde va a sacar todos sus demonios. Y va a empezar a explicar muchas cosas. Se arrepiente en sus confesiones de haber abandonado a sus hijos, ¿no? Y aquello que en 1762 era como, era evidentemente un padre desobligado, ¿no? No lo vamos a negar. Rousseau era un padre desobligado, era un padre ausente, como en la actualidad hay tantos casos, y que como padre ausente, el señor en el 62 escribe Emilio, como para compensar que haya abandonado no a uno, no a dos, no a tres, sino a 5 hijos, que los fue prácticamente a abandonar en un hospicio. Pero aún así el señor se puso a escribir un ensayo sobre cómo educar hijos. O sea, esto es bastante contradictorio, ¿cierto? O sea, el gran pensador que abandona a sus hijos se pone a escribir una gran obra sobre cómo educar hijos, ¿no? Entonces, ¿le suena conocido? Claro, ¿no? Bueno, todo este tipo de ambivalencias, todo este tipo de conflictos consigo mismo, Rousseau emulando a San Agustín, que también tiene un libro de confesiones, él hará sus confesiones como una obra que ya en el 65 tenían el grado de obra póstuma, ¿no? Es decir, ya habían muerto. Entonces, híjole, vean la obra de lo que estamos hablando, es sumamente amplia. Ya quiero entrarle al tema, porque si no, como siempre, nunca nos da tiempo de nada. Pero bueno, aquí esto lo pueden ver. Yo por lo regular sigo un diario español que se llama Diario Público. Aquí lo pueden ver de su lado izquierdo, Público. Busquen, googleen el machismo de los grandes pensadores. Es un texto que no hay que menospreciar, pero tampoco hay que exacerbar. A ver, ¿qué estoy diciendo? Muchas de las críticas que se hacen a los autores, por ejemplo, a los que nosotros vemos en estas UEAs, estamos hablando de, bueno, Maquiavelo no tenía tantos problemas, ¿no? Pero el propio Aristóteles, Marx ni se diga, Marx era un borracho que tenía servidumbre, ¿no? Que le pagaba a Engels. Freud se acostó con varias de sus alumnas, ¿no? Schopenhauer, pues sí era un misógino abiertamente. Y pues Rousseau, la historia no le perdona que haya embarazado a muchas mujeres, incluso de su servidumbre, y que a los hijos los fuera a aventar a un hospicio, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que nuestra época, pues, tiene un punto culminante, un punto importante de los derechos de las mujeres, ¿no? Lo cual me parece muy, muy importante, no hay que restarle ni un ápice a esto, pero que una forma de descalificar los postulados, ¿no? Por ejemplo, cuando tú a alguien que defiende estas ideas a ultranza, y si tú le dices, bueno, es que mira, si nos vamos con Rousseau, él te plantea que un pacto social, bla, 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 entonces te dicen, no leas a Rousseau, es un macho, es un padre desobligado. Sí, claro, ¿y quién dice que no? ¿No? Es que no hay que leer a Marx, ¿no? El comunismo que plantea Marx está equivocado. ¿Pero por qué está equivocado? Porque era un macho, ¿no? Entonces, aquí, que quede claro que estoy empezando por discernir sobre la vida privada de nuestros autores, en particular Rousseau. Incluso Kant, que tiene una vida muy pasiva, muy tranquila, muy afable, pues tiene también a una servidumbre femenina importante y que va a ser tachado de misógino. O sea, nadie está diciendo que no tengan estas características. Lo que estoy diciendo es que no podemos anteponer eso a su obra. Esa es una pregunta, ¿eh? O sea, yo lo pongo a su consideración. Si en este momento ustedes deciden cerrar los libros
y quemarlos como casi todos sus libros de estos se quemaron en su época, pues pueden hacerlo, no pasa nada, ¿no? Pero me parece que las ideas que formulan van más allá de su vida personal. Si bien tienen matices que parten de sus vidas personales, la culminación de sus obras va más allá, va más allá. Entonces, sí, yo también invito a que lean a Marx, a que lean a Rousseau, a que lean a Kant, con esa parte oscura de sus vidas. ¿Por qué no? O sea, creo que si queremos entender a los autores necesitamos ver cómo fueron sus vidas. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con el feminismo. Pero de eso, allá no leer los libros y mandarlos a quemar y empezar desde cero porque pues toda la historia occidental ha sido la historia del machismo, pues me parece a mí una exageración. No estoy diciendo otra cosa, ¿vale? Entonces hay que ver esta parte, ¿no? Entonces dices, bueno, y entonces el feminismo que acusa a estos de machos no han cometido errores en la parte individual, son santas, es pregunta. O cometen el error de hacer lo que están criticando, ¿no? Lo cual habla de una postura política pobre, por decirlo menos. ¿Ok? Bueno, esta es una discusión. Habrá espacios y momentos para hacerlo. Repito, me parece que en este momento las luchas profeministas son muy importantes en muchos sentidos, en política pública, en términos de crítica al capitalismo. Hay que tomárselas en serio, pero también hay que meter en, hay que evaluar críticamente algunos de sus aspectos, ¿sale? Uh-huh. Entonces, como estudiantes, como analistas de políticas, como estudiosos de las ciencias sociales, no podemos caer en el vicio de, ay, Rousseau era un machista. Ay, no, es que entonces lea Simón de Beauvoir y todo lo que diga Simón de Beauvoir está bien, todo lo que diga Hannah Arendt está bien, ¿no? O sea, no caigamos en este fanatismo, sino que comprendamos, evidentemente, al ser humano, a los autores, como elementos que están constituidos a partir de contradicciones, algunas irresolubles, algunas no, ¿sí? Entonces, por eso, ¿por qué eso se presta para decir, bueno, a ver, profesor, ¿cómo nos está hablando de socialismo y comunismo? Si usted si nos está proyectando sus diapositivas en una Mac, ¿no? Con el apoyo o el auspicio de Microsoft. ¿Qué eso no es capitalismo? A lo que yo también diré, bueno, entonces para hablar de comunismo y de socialismo y criticar el capitalismo, necesitamos estar encuerados y con una hojita de papel, con una hojita así como los relatos de la Biblia sobre Adán y Eva, que tenían ahí sus hojitas, de alguna planta en los puntos específicos de su cuerpo. Entonces, seamos serios, ¿no? Eh, no podemos descalificar a alguien que habla de Marx por el hecho de tener una computadora. Entonces, si vas a hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, necesitas tener un pasamontañas. Para entender a Rousseau tienes que abandonar a tus hijos. Para entender a Freud necesitas consumir cocaína. O sea, por supuesto que no. O sea, entonces, entendamos que los autores, no estoy disculpando a los autores, lo que estoy diciendo es que los autores, como personas de carne y hueso, tienen contradicciones constitutivas. Y por lo tanto, algunas de ellas son contradicciones irresolubles. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿quién critica puristamente a muchos de estos autores en realidad tienen la altura moral para hacerlo? ¿Será que estas personas que critican a estos no tienen contradicciones constitutivas?
solo que no sean humanos. Por eso es importante leer a Tucídides. Por eso es importante leer a Sófocles. Porque nos dicen, a ver, güey, sí, puede ser muy bueno, puede ser muy sabio, pero también hay una parte oscura en todos, ¿no? Entonces, quien habla todo el tiempo de no, es que tus autores son machos, no los leas, ¿no tienen contradicciones constitutivas? Si me dices que no estás mintiendo. ¿Ya ven ya ven por qué los invitan a no leer a nuestros autores? Porque muchas personas ven reflejadas sus contradicciones en ellos, ¿no? Entonces, no, es que Kant tenía servidumbre, no, es que Freud se acostó con alumnas, es que Freud era un cocainómano, es que Marx estaba en contra de la esclavitud, pero él tenía de esclavas a una servidumbre, Schopenhauer le aventaba la sopa a las mujeres, bla, 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 bla. Sí lo hicieron. Rousseau abandonó no a uno o a dos, abandonó a 5 hijos. Entonces, ¿por eso no lo vas a leer? Entonces, ¿a quién leemos? ¿A Cristo Jesús? ¿A Santa María? ¿A quién leemos? Todos partimos de una contradicción constitutiva. Algunas de esas contradicciones son irresolubles. Y no me digan que quien critica eso no las tiene. Claro que sí. Vean qué maravilla decía Rousseau, que más adelante un fraile español la iba a repensar. Él decía que ningún ciudadano sea tan opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse. ¿Le suena conocido? O sea, estos viejitos que se ponían que se ponían su cabello. Bueno, queda claro que Rousseau y Kant no tenían su cabello, ¿no? Sino que se ponían ¿cómo se llaman? Pelo artificial, pues para emular la moda de la época, ¿no? Las modas monárquicas, ¿no? Eh, no obstante, eh, Rousseau era un autor que estaba en contra de la desigualdad. Él veía que el progreso del capital, el progreso de la ilustración, vean cómo siempre estamos atados a las contradicciones constitutivas. Si tú, y eso lo va a retomar Freud, tú tienes, por ejemplo, perdón que sea tan gráfico, pero bueno, yo aquí tengo una lámpara, híjole, pero está mi maceta. ¿Por qué me interesa mucho hacer esta? Digo que no requiero, yo sé perfectamente que ustedes lo tienen en sus cabezas, ¿no? Pero quiero ser extremadamente gráfico. ¿Qué es lo que criticaba Rousseau? Aquí ustedes pueden ver, a lo mejor daño su pantalla, ¿no? Daño la resolución, pero lo que quiero poner es, aquí hay una luz, ¿cierto? Que es la luz de la razón, la luz de la ilustración, ¿sí? Pero sí, fíjense qué dialéctico es esto. No es lineal, no es mecánico. Pero entre más luz, vean, yo tengo la facilidad de graduar cierta intensidad, ahí está menos. Hay una graduación, puede ser más o menos. Puede haber mucha luz, pero más luz te genera más sombra. ¿Cierto? Vean esta metáfora. Entre más luz, más sombra. Esto era lo que criticaba Rousseau. Somos personas que en aquella época, repito, de grandes avances, ya todo el mundo estaba comprometido con el progreso, con el desarrollo, bla, 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 bla,
Ya no era la época de Galileo, que te mataban por pensar, bueno, a Rousseau todavía lo mataban por decir que el soberano era el pueblo, pero la ilustración, que nadie puede oponerse a ella, decía Rousseau, trae sus consecuencias negativas. Esta luz de la razón también trae una sombra cada vez más intensa. Y eso es cierto, eso es brutalmente cierto. Entre más razón hay, entre más luz hay, también con este pensamiento dialéctico, perdón, podemos deducir que a más luz, mayor oscuridad. Esa oscuridad era la que eh, decía Rousseau, está pervirtiendo la mente de la humanidad. Entonces, él estaba en contra del progreso económico. Él estaba en contra de las exportaciones, de la producción en gran escala, porque todo eso iba a traer consecuencias en el alma del humano, ¿no? Entonces, veamos en la actualidad, tenemos la capacidad de tener cirugías a corazón abierto, tenemos viajes a la luna, tenemos viajes al espacio. Sí, ¿a costa de qué? ¿Cuál sería la sombra de todo eso? ¿Mm? Sí, pero en el mismo, no hablemos de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Estados Unidos, y no de Detroit, hablemos de Nueva York. Los niveles de pobreza del Bronx, que es como el Tepito de Nueva York, son altísimos. Entonces, sí, por acá tus grandes universidades están con una capacidad de acumulación y de procesamiento de información increíble, que nunca se había visto en la historia, y por el otro lado, la gente se te está cayendo de hambre en la calle, y la gente se muere por no tener 20 pesos para una pastilla que le controle la diarrea. Esos son, digamos, algo que ya Rousseau había vislumbrado. Entre más progreso, tendríamos un poco más de situaciones negativas de esta naturaleza, ¿no? Entonces, él se va a oponer a todo ese progreso. Es algo muy, muy importante. Uh-huh. Ah, esto lo dice en sus confesiones. Mi madre perdió por mí su vida. Mi nacimiento fue el primero de mis males. ¿Por qué me interesa muchísimo que ustedes vean esto? ¿No? Él se echa la culpa. Él se echa la culpa de la muerte de su mamá. Ya habíamos dicho, él nació un día como ayer, 28 de junio, y el 7 de julio su madre estaba muerta. Por supuesto que siempre tuvo noción de ello, y en sus confesiones va a manifestar magistralmente este déficit, diciendo, mi madre perdió por mí su vida. Mi nacimiento fue el primero de mis males. A ver, yo sé que ustedes los critican mucho de, no, es que eres un millennial, todo te duele, todo te choca, ¿no? ¿No? Yo no me voy a meter a eso porque porque para empezar, eso sucede con cada generación. O sea, yo no voy a defender su generación, sí, que generación blanda y que la generación mazapán, sí, no voy a decir que no, pero lo que voy a decir es que a todos cuando tenemos esa edad de los 15 a los 20 años, todo el mundo nos dice eso, ¿no? O sea, yo era la generación X, la generación de Douglas Coupland, y como iba yo creciendo, ahorita yo tengo 41 años, desde que yo tengo 15 años que yo empecé a escuchar que los mayores decían, ay, mira, la generación X, ¿no? Son todos X, no saben ni qué onda. Yo desde ahí empecé a notar cómo las personas de 25 años para arriba siempre tenían un descalificativo para las personas de este rango de edad, ¿no? Entonces es algo, no es que normalice esta desigualdad, pero
siempre hay como que una refutación a las personas de su rango de edad, ¿no? Pero si ustedes ven a sus amigos, de todo el mundo quejándose en el Facebook, todo el mundo se queja de la pandemia, y yo pensé que estudiar políticas públicas me iba a dejar dinero, ya nada más me iba con mi tío priista, estaba con él unos años y pues ya me llevaba a las grandes ligas, pobre de mí, ya escuinclitos de 18 años que se quieren matar porque la novia los dejó, estas tonterías muy de su generación. Pues Rousseau sí sentía culpa por haber nacido, por el simple hecho de haber nacido, porque su madre murió porque él nació. Mi pregunta es, ¿esto tiene que ver con su obra? ¿Creen ustedes que esto le da ciertos matices a su obra? ¿No será que el pacto social es un útero? ¿Un útero materno? ¿No? ¿No será que él con tal de sentirse protegido y de buscar a la mamá histéricamente, frente a ese colapso mental, a esa culpa, ¿no? Los miedos de Tucídides, acuérdense, ¿no? Estas culpas, estos miedos, este honor tipo Ajax, ¿no les parece que configura o preconfigura el contrato social? Y si el contrato social es un ente abstracto que deriva de un elemento emocional, yo sostendría que sí. Yo sostendría que sí. Por eso hay que conocer muy a fondo las obras y no simplificarlas en memes, sino simplificarlas en el ensayo del ensayo del ensayo del ensayo del ensayo. Eso te habla de gente huevona que no quiere leer, ¿no? Los hay y los habrá por siempre. Pero bueno, yo aspiro a que su análisis sea un poquito más refinado y puedan empezar a vincular una obra escrita con todas las obras escritas, pero sobre todo con una situación de contexto, con un contexto social, histórico, cultural de la época y con una parte personal, emocional, afectiva. Esa triangulación te da un muy buen conocimiento de las cosas. O sea, la obra y sus demás obras. Uh-huh. El contexto histórico, cultural, social, ¿no? ¿Qué se discutía en la época? ¿Qué música se escuchaba en la época? Y por otro lado, las situaciones personales que emocionalmente trascendían en los autores. Entonces, si tú triangulas esas cosas, vas a ver que las obras de nuestros autores son mucho más que frasecitas de Facebook. Entonces, ¿será el pacto social un útero? ¿Será el pacto social un anhelo de una madre? ¿Han escuchado a los naturalistas que están tan de moda, ¿no? A estos tipejos que hacen que siembran su marihuana orgánica, sí, de esta onda, ¿no? Muy también de su edad. Que dicen, es que ya no dañemos a la madre tierra. ¿Qué dijiste? Perdón, ¿qué dijiste? Madre tierra. ¿Será que las personas que tienen una disertación sobre la naturaleza tienen un problema edípico? Salvemos a la naturaleza, a la naturaleza, a la madre tierra, porque la estamos violando. ¿Le suena a Edipo? ¿No será
que muchos naturalistas, que muchos ecologistas tienen este mismo conflicto con la mamá, que los reflejan en una postura política como el ecologismo? Yo sostendría que sí. Aunque sí, tú cuando los hablas con ellos te van a decir, no, esas son tonterías freudianas del psicoanálisis chafa, ¿no? Evidentemente yo quiero que se proteja la naturaleza porque yo tengo conciencia política y social, bla, 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 ¿no? Yo lo que diré es, pues, espérame, yo sí leía a Sófocles, ¿no? Y cuando te refieres a ese nivel de pasar a tu madre, de tu mamá física, de tu mamá amorosa, y cuando la pasas al plano de la madre tierra, frente al violador papá llamado el capital, el capitalismo, yo lo que creo es que estás resolviendo un problema emocional, pero que le pones de pretexto tu interés social y público para que no se vea tan marcada tu patología, ¿no? Entonces, con esa misma idea, yo valoro lo que hace Rousseau, ¿no? Y no es una descalificación, ¿eh? Simplemente es, volvemos a lo mismo, es simple y sencillamente alimentar, nutrir con elementos argumentativos toda una obra, ¿no? Entonces, esto que leyeron ayer en Wikipedia, pues no venía, ¿verdad? ¿No? Se los apuesto. Muy bien. Iré más adelante. Bueno, esto es un mapa de Suiza, ¿no? De este rincón europeo tan maravilloso, que la verdad es siempre ha estado alejado de guerras, de conflictos, ¿no? Posiblemente por su orografía. De un lado tiene Austria, de un lado tiene Italia, de un lado tiene a Liechtenstein, de un lado tiene a Alemania, de un lado tiene a Francia. Si se fijan en la parte izquierda, casi inferior, pues podemos ver, podemos ver a Ginebra, a Genève, ¿no? Por cierto, en la Ciudad de México hay un hotel muy bonito que se llama el Hotel Genève. Es el hotel. Ah, no, perdón, ese es Génova, perdón, estoy cruzando los cables. No, olvídense. Ginebra. Ginebra está más cerca de Francia que de su mismo país, ¿no? Ay, no sé por qué demonio me está pasando esto. Ah, ok, sí, ya sé por qué. Eh, eh, ¿Por qué hago esta referencia geográfica a Suiza? Por una razón, porque nuestro autor va a creer o cree firmemente en los famosos cantones suizos, ¿no? Yo quiero que cuando tengan un poquito de tiempo, bueno, y ánimo y gusto, y no se estén suicidando, puedan buscar qué son los cantones suizos. Los cantones suizos son, digamos, territorios con cierta autonomía. Vaya, para quedar claro, son como entidades que forman un país que se llama Suiza. Hay historias muy bonitas sobre los cantones suizos. Yo esto sí lo estuve buscando el fin de semana, todavía ayer, pero no pude encontrar ninguna imagen porque Rousseau, miren chicos, Rousseau es una persona que piensa en lo moderno, pero a través de lo antiguo. Eso me gusta mucho del autor. Es un autor que quiere ver para adelante, que quiere ver para el futuro, pero tomando en cuenta el pasado. Y él dice, a ver, ¿por qué no retomamos estas bellas formas de organización eh, antigua? Y por antigua me estoy refiriendo a 3000 años, 3000 años antes de Cristo, donde se dice los cantones suizos
en cantones suizos se organizaban como lo que era la polis griega. ¿Se acuerdan de lo que era la polis griega? Un espacio, una plaza pública, donde se discernía sobre lo público. Todo el mundo recordará esta referencia que se dilucidó con Aristóteles, ¿cierto? Eh, bueno, ni más ni menos que Rousseau va a decir más o menos lo mismo de su país. Y va a decir, no, espérate, eso que se hacía en la Grecia antigua, en las polis griegas, ya se hacía en Suiza, porque en la vieja Suiza, en los cantones suizos, se tenía la costumbre de irse a la sombra de un árbol a discutir los asuntos públicos. Y eso siempre fue funcional. Entonces, justamente Rousseau va a querer recuperar ese modo de organización como lo vemos, ¿no? Entonces, de ahí que me permito hacer mostrar geográficamente a Suiza, por sus cantones. Y si se dan cuenta también, vean todas esas venas que tiene Suiza. Son ríos. Entonces, esta característica geográfica de tener muchos ríos, muchos lagos, muchas montañas, ¿implica ver la política de otra manera? Pues claro que sí, claro que sí. Uh-huh. Bueno, ya para 1750 decía nuestro autor que el progreso material no asegura el progreso moral, sino que pervierte al hombre, ¿no? O sea, este progreso, esto que llamamos en la actualidad éxito o felicidad, que se basa en una acumulación material, pues evidentemente decía Rousseau, pues tiene consecuencias en la moralidad del individuo y en la moralidad pública, ¿no? En fin. Uh-huh. Bien, hablábamos entonces de El contrato social como la obra más conocida de Rousseau, pero híjole, no me quiero meter ahorita en problemas con ustedes, pero ¿se acuerdan que yo les decía, bueno, cuando leamos política hay que leerla también con Ética Nicómaco y sí, Ética Nicómaco y Metafísica. Uh-huh. Si queremos leer a Maquiavelo, hay que leer los discursos y hay que leer a la par el príncipe, ¿no? Si queremos leer a Hobbes, hay que leer ¿cómo se llama? El Leviatán junto con Decibe y Beaumont, ¿no? Bueno, lo mismo diré con Rousseau. Si queremos entender a Rousseau, tenemos que leerlo a la par de Emilio. Uh-huh. Y aquí nada más pongo algunas frases de esto para ir viendo cómo se llega al pacto social, ¿no? Porque si nosotros googleamos qué es pacto social Rousseau, hay 20,000 definiciones y son las definiciones textuales. Sí, pero yo no me quiero quedar con eso, ¿no? Decíamos que estas obras fueron las más importantes políticamente hablando eh, porque fueron incluso las que más se quemaron, las que más llamaron a las quemas públicas, ¿no? No los libros incitaron a la quema pública, sino que ciertos defensores de la monarquía veían en la obra de Rousseau como algo inevitable, algo que cuestionaba a los reyes y que por lo tanto había que desaparecer. Entonces, ¿qué tenían de subversivas esas dos publicaciones? Pues, ¿qué creen? Ni más ni menos, algo que en México falta muchísimo, somos antirrusonianos en México, porque lo que hizo Rousseau con Emilio y con el contrato social fue socavar los pilares de la fe y del poder.
de la fe católica y o sea, de la fe católica, del comercio de la fe, que la fe se iba ya convirtiendo en un mercado, y del poder político del Vaticano, ¿no? Del poder político de las religiones, ¿no? Entonces, por eso siempre me he mofado un poco a manera de ironía, ¿no? De que nuestros hogares tienen más crucifijos que libros, ¿no? O nuestras ciudades tienen más cantinas que librerías, ¿no? Esto es bastante triste. Porque tanto la arquitectura de una casa como la geometría de una ciudad, pues te hablan de que la fe, te hablan en dónde está la fe y dónde está el poder. Entonces, creo que todos conocemos el centro del Lerma. ¿Qué está en el centro del Lerma? Pues no están las librerías o el gran museo no está, ¿no? Gracias a la UAM, pues ahí está el Zambata, ¿no? Bueno, no, esa es una cuestión más bien municipal, qué bueno, ¿no? Pero en realidad lo que podemos ver en una geografía cuasi similar a cualquier otro municipio del país, pues es que el poder político y el poder religioso siempre están en el centro y te marcan, ¿no? Como si te acotaran, como si fuera un paréntesis, te acotan la presencia municipal con la iglesia. Te encierran. La plaza pública, el kiosco que es una celebración de lo comunitario, de lo público, acaba encerrado entre los parámetros de lo político y de lo religioso. Digo, nada más para que vean si nos serviría de algo estudiar a Rousseau, ¿no? Por eso no tenemos librerías, por eso no tenemos bibliotecas, ¿no? Por eso en nuestras casas no tenemos libros, por eso hay 80,000 vírgenes de Guadalupe en la casa, hay 80,000 crucifijos, y si el Cristo está muchísimo más sangrante, mejor, ¿no? Pues tenemos 20,000 crucifijos, pero no tenemos libros en las casas, ¿sí o no? ¿No? A nadie responda, no quiero que respondan, es para que lo piensen. Entonces, lo que hace Rousseau con estas obras, sobre todo el contrato social, es pegarle a la raíz, al núcleo de la fe y del poder. En plena ilustración, en plena época de las luces. Y dice Rousseau, a ver, esas luces también generan sombra, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿No que no hay contradicciones constitutivas? Dice más adelante en el mismo Emilio, el derecho político está aún por nacer. Y es de presumir que no nacerá nunca. A ver, el derecho político está aún por nacer y es de presumir que no nacerá nunca. Miren ustedes, ¿no les parece asociable? ¿No les parece vinculable? Mi madre perdió por mí su vida. Mi nacimiento fue el primero de mis males. El derecho político está aún por nacer y es de presumir que no nacerá nunca. No son casualidades. No son casualidades, chicos. ¿Eh? Bien, Rousseau en el capítulo titulado de la religión civil, allí donde dice, sin embargo, cada una de estas palabras excluye a la otra, dado que el cristianismo solo predica servidumbre y dependencia, siendo su espíritu demasiado favorable a la tiranía,
para que ésta no se aproveche siempre. Los verdaderos cristianos, y yo estaría de acuerdo con él, los verdaderos cristianos están hechos para ser esclavos. Lo tienen en su texto, ¿eh? Búsquenlo. Los verdaderos cristianos están hechos para ser esclavos. ¿Ya les va quedando claro por qué quemaban los libros de Rousseau? Ya más o menos van viendo por qué el contrato social no lo dejaban, no permitían que se publicara. Se tuvo que publicar décadas después en Holanda, en Ámsterdam. Porque en Francia te mataban si traías un ejemplar de este libro. No, eso no me interesa. Bueno, ya ahora sí, ya dándole un poquito, ya llevamos hora y media y no podemos arrancar, ¿no? En fin, híjole, pues es que... Oigan, chicos, yo voy a hacer una pausa, unos 5 o 10 minutos antes de la una, lo que pasa es que tengo una otra reunión. Solamente voy a activar la sala Zoom y me reincorporo con ustedes inmediatamente, ¿no? Pero a lo mejor podemos tomar un descanso. ¿Qué les gusta? De 5 para la una a 1:05, por favor, les pediría, ¿no? Ahorita me estoy acordando que tengo ese pendiente y es un horror esto de las videollamadas, pero en fin. Tiene razón Rousseau, este progreso vía Zoom es una declive educativa, evidentemente, ¿no? Solamente leyendo a Rousseau lo puedes entender. En fin, ¿cuál es el objetivo del libro? Bueno, vincular el derecho, el nomos, la norma, con el interés. ¿Para qué? Ni más ni menos para que la justicia y lo útil no estén separadas. Vean lo que estaba haciendo el viejo. O sea, Rousseau no dijo, a ver, organicémonos en grupitos de 5 y respondan a la pregunta. No, no, no. Él lo que estaba diciendo es, a ver, hay un interés público, pero que no está fundamentado en el derecho. No está fundamentado en la ley. ¿Cómo le hacemos entonces para asociarlo? Pues ese es el objetivo del libro. ¿No te parece que hoy más que nunca es importante hacer un ejercicio similar? ¿No les, no les parece que esta obra está totalmente vigente? En fin. Hay, hay, um, hay algunos críticos, no solamente los que lo tachan de padre misógino, bla, 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 los de siempre, sino hay autores que también le critican mucho que está a favor de la esclavitud, ¿no? Yo creo que es un error esta interpretación, eh, porque bueno, así como vimos que había derecho natural en Hobbes, había derecho natural en Locke, pues también en Rousseau habrá derecho natural, ¿no? Y, si ustedes habrán tenido ya alguna disertación sobre la historia del derecho, eh, reconocerán, pues sobre todo con Tucídides, se da esta idea de el derecho de conquista. Si yo te gano en la guerra, pues perdón, pero yo me quedo con tus mujeres, yo me quedo con tu riqueza, yo me quedo con tus tierras, ¿no? Lo que pasó justamente en Mesoamérica, el derecho de conquista, ¿no? Yo tengo derecho de poner iglesias encima de tus pirámides, yo tengo derecho, yo ya te conquisté, tengo derecho de violar a tus mujeres, tengo el derecho de poner mis esculturas, ¿no? Por encima de las tuyas, bla, 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 ¿no? Entonces, pregunta, ¿para Rousseau es preciso fundamentar el derecho de vida en la esclavitud? O sea, ¿él está a favor de la esclavitud como derecho de conquista?
A mí me parece que no. O sea, para Rousseau, el derecho de conquista no implica que el derecho de matarle se justifica del derecho de esclavizarlo. Uh-huh. Entonces, esto se toma muy textual porque muchos autores dicen, bueno, es que Rousseau va a estar a favor de la esclavitud. Y lo que dirá Rousseau, no. Yo lo que estoy diciendo es que no tienen, no, el que ganó la batalla no tiene derecho de matarlo. Uh-huh. Pero, pues vean las leyes que abolieron la esclavitud. O sea, pues todavía son muy recientes, ¿no? O sea, en términos históricos, en términos de línea del tiempo, son muy recientes. Entonces, no sé si se dan cuenta que aquí es cuando los críticos dicen, ya ves, Rousseau está a favor de la esclavitud. No, ¿sale? Hay que ser un poquito más, hay que entender el contexto histórico donde está inserto todo esto, ¿no? Hay otro problema con la traducción. Recordarán que yo les he dicho que hay que buscar buenas editoriales, hay que buscar buenos textos, hay que buscar buenos estudios introductorios. ¿Por qué? Porque no sé si ya habrán visto con los otros profes algunas aportaciones de Jean Bodin o Juan Bodino, lo mismo. Pero Rousseau se mete mucho con Jean Bodin porque asume que establece como similares, equipara a los ciudadanos y burgueses, ¿no? Pero fíjense muy bien. Es que esto no me quiero detener, pero las obras de estas personas son muy, muy amplias. No sé si ahorita se habrán dado cuenta que pues en México, creo que todos ustedes aspiran a un puesto de gobierno, ¿no? Digo, más o menos trabajar en el ayuntamiento, ¿no? Más o menos ser diputado, más o menos aspirar a ser presidente municipal, más o menos ese tipo de cosas, ¿no? O sea, trabajar en la administración pública. Cuando tú viste políticas públicas ahí en la UAM Lerma, tú dijiste, híjole, pues ya no me quedé en la administración pública, pues como que esto se parece, ¿no? Hay profesores todavía que no saben hacer esa diferencia, por ejemplo. Pero sí, o sea, son dos cosas distintas, políticas públicas y la administración pública. Te lo digo porque justamente lo que hay en el núcleo de esa diferencia es la relación de ciudadanos burgueses. El burgués, que etimológicamente pertenece al Burgos, ¿no? Es finalmente una separación de entre la ciudadanía normal, entre el hombre de carne y hueso, y las personas dirigentes cua burgueses, cua burgos, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa separación, esa disertación? Bueno, de la diferencia entre ciudad y estado. Por eso yo les he insistido tanto. Andrés Manuel no es el Estado, Peña Nieto no es el Estado, el ejército mexicano no es el Estado, el sistema de administración tributaria no es el Estado, ¿no? Los que matan estudiantes no son el Estado. El Estado no tiene manitas, no tiene patitas, es un ente abstracto. Uh-huh. Entonces, Rousseau entra en una fuerte discusión con Jean Bodin y le dice, a ver, manito, tú estás confundiendo las cosas porque no estás separando lo que implica ciudad-estado. Y eso no es cualquier cosa. Ahora, el problema es que cuando se traduce con estos problemas que hubo justamente para publicar el contrato social, la palabra cité tenía un sentido polisémico, ¿no? Entonces, el concepto de cité está adecuadamente traducido como polis o ciudad. Polis o ciudad-estado.
no simplemente como ciudad, como lo hacen otras editoriales. Si tú en tu traducción del contrato social ves ciudad, pero no ciudad-estado o polis, yo te diría que es una mala editorial, tu libro. ¿Por qué? Porque si tú le quitas el carácter de ciudad-estado o de polis, y si únicamente lo lees como ciudad, no estás dándole la connotación política que implica la polis o la ciudad-estado. Entonces te quedas con la ciudad. Entonces, por ciudad, ¿qué entiendes? Pues un territorio, ¿no? Hasta sus ensayos, ¿no? Con estas definiciones de primaria, ¿no? ¿Qué es el Estado? Pues es la población, el territorio. A ver, esas definiciones de Estado no nos sirven. Estamos en la universidad. ¿Eh? El Estado no es un territorio. Uh-huh. Por supuesto que se fundamenta en un territorio, pero el hecho de tener tierritas ahí acumuladas, pues no te has estado. No me digas que El Salvador es un estado y tiene himno nacional. No me digas que Honduras, por el hecho de tener su banderita, por el hecho de tener una bandera, es un estado. ¿En serio? Eso no es estado. No es un estado en los términos que estamos discutiendo, como estado como posibilidad de comunidad política. Uh-huh. Pero si te vas a las definiciones de primaria, de estado es población, territorio, bla, 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 pues sí, pues cualquier amontonadero de tierra es estado. Eso, pero no venimos a estudiar eso. No estamos estudiando eso. No estamos estudiando geografía. ¿Sale? Entonces hay un pleito ahí entre Jean Bodin y Rousseau respecto de la diferencia entre ciudadanos y burgueses. Repito, esto es importante porque ustedes aspiran a ser parte administrativa del Burgos. Pero si ustedes no tienen una connotación entre la ciudad de la ciudad-estado, me parece que se van a ir muy laxos en ese sentido. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? No, todavía nos quedan. Es que siempre me retraso. Bueno, algo muy importante, y esto sí va a cambiar la historia, pues, si me permiten, casi de la humanidad, ¿eh? Es más, va a posibilitar. Ay, es que esto es muy fuerte, pero no me quiero meter con el catolicismo, pero cuando dice Cristo, el reino de Dios está en la tierra, lo que te dice es que la iglesia, seguramente todos ustedes son católicos practicantes o no practicantes, no me interesa, pero seguramente ya les habrán dicho que la iglesia no es el templo, la iglesia es la comunidad, la comunidad cristiano-católica, ¿no? Eso es cierto. La iglesia no es el edificio, no es el templo, no es la parte arquitectónica, ¿no? La iglesia es la comunidad de creyentes, de fieles. Del mismo modo que un Estado es la vinculación entre un orden administrativo con una comunidad. Es tanto una persona, acuérdense de Leviatán, es tanto una persona como la comunidad. Decía que quería retomar al cristianismo porque se supone que el pueblo es el que manda, eh, más o menos, ¿no? Aquí tiene que ver con la interpretación del Espíritu Santo, ¿no? De que el Espíritu Santo no es una palomita, sino que el Espíritu Santo es la comunidad cristiana que hace política. Uh-huh. Por eso la palomita
el tercer momento hegeliano, el tercer momento de Dios Padre abstracto, ¿no? El Dios Hijo empírico, más lockeano, el Hijo que se viene a revelar en tu historia, que se viene a revelar en tu mundo, que es de carne, que es de hueso, que llora, que sufre, que sangra, que iba a decir que se enamora, pero no. Bueno, sí se enamora, lo que pasa es que los evangelios, los 4 evangelios principales lo niegan, ¿no? Pero bueno, sí tuvo sus que veres ahí con otras mujeres. En fin, no me quiero meter en eso, porque me van a decir blasfemo. Está el Dios Padre, está el Dios Hijo y está el Dios Espíritu Santo. Entonces, el Dios Espíritu Santo no es la metáfora de un Dios Padre abstracto que transita por un Dios material humano y que se hace una palomita bonita, ¿no? No, esa es una forma representativa. Lo que realmente es el cristianismo, me parece que es, olvídense de la palomita, el Espíritu Santo es la comunidad política, es la comunidad cristiana organizándose, es decir, haciendo política, ¿no? Esto lo va a pensar de mejor manera Marx, que también Marx va a odiar a los católicos, a los cristianos, bueno, ¿quién no? Pero él va a ver en su forma de organización este tipo de cuestiones. Pero entonces, imagínense, eso que te ha tratado de decir el cristianismo, el judaísmo, durante tantos siglos, pero que no quiere perder el poder político que le dan las monarquías, ¿no? Fíjese qué poderoso mensaje del cristianismo. Te dice, a ver, yo rey te tengo que gobernar, pero quien va a entrar al reino de los cielos vas a ser tú. Así nos siguen dominando, ¿eh? Esa forma de dominación sigue totalmente vigente, ¿eh? Totalmente vigente. Por eso en este momento traen sus escapularios, traen su medallita que les regaló su madrina, padrino, qué sé yo. Porque realmente en el fondo, yo sé perfectamente que en el fondo de su corazón creen que si hacen bien las cosas, pues van a tener alguna recompensa. ¿Le suena a Armonía Preestablecida de Locke? Bueno, en fin. Pero toda esa promesa que el propio cristianismo está en un cortocircuito porque te tiene que generar un monarca que te controle políticamente, llega Rousseau y dice, no, abajo los monarcas, el soberano es el pueblo. Los ciudadanos, cuando expresan su voluntad general, no su voluntad individual, su voluntad general, se hacen soberanos. Mi pregunta es, ¿para qué chingados queremos un rey? Si la voluntad general se plasma en el soberano, que ahora es el pueblo. Fíjense en la transmutación cuasi católica, cuasi cristiana, metafísica, donde el soberano deja de ser un rey a formar parte del pueblo. Por eso querían matar a Rousseau. Por eso incluso hasta Voltaire se le voltea, ¿no? Chicos, denme chance, necesito hacer una maldita videollamada. Solamente activo la sala Zoom, que soy el administrador, y soy el administrador, y les parece que nos vemos 1:05, ¿no? Por favor, una disculpa, ¿no? Y seguimos con esto, ¿sale? Sí, profe. Sí, está bien, profesor. Bueno, gracias, una disculpa. Voy a detener la grabación en este momento, ¿no? Así que si quieren hablar, algo así, no va a quedar grabado, ¿eh? Voy a detener la grabación